Buenas noches. En este momento realizaremos un pequeño grupo de discusión acerca del tema de historia, memoria, reconciliación y posconflicto en Colombia. Me gustaría que se presentara. Bueno, buenas noches, mi nombre es Andrés Sánchez, salí hace poco del colegio, tuve la oportunidad de participar en Tres Simonus. Eso es como un proyecto educacional que hace la Secretaría de Educación, donde hablan o se hacen como unos grupos de debate hablando sobre los problemas sociales del mundo y así sucesivamente. Bueno, mi nombre es Daniela Sánchez, en este momento estoy estudiando en la Universidad Pedagógica Nacional. Para empezar, me gustaría que me contaran un poco acerca de lo que piensan sobre la historia en Colombia y cómo nos la han presentado, por ejemplo, desde la universidad, desde el colegio, qué opinan de la historia, cómo se da en Colombia. Yo creo que esa visión de historia es muy cerrada. En cuanto al colegio, creo que siempre presentan la historia desde solo un punto de vista. Entonces dejan afuera todos los otros, como las otras percepciones que tiene la gente. Entonces la historia está siempre narrada desde el punto de vista de quien ha ganado los conflictos y dejan por fuera a esa población que no tuvo participación en cuanto a ganar el conflicto y que hizo parte de esa historia, pero por razones de que, digamos, perdió, darle un término, no aparece como tal en la historia. Tú cuéntanos qué opinas sobre el tema. Pues apoyando lo que decía la señorita Lady, pues yo pienso que en todas las partes del mundo generalmente en el colegio nos enseñan como lo básico, pero entonces uno va ampliando su conocimiento debido a lo que va estudiando. Ejemplo, en el colegio nos muestran, o siempre nos muestran, por ejemplo, en la colonización de América, que los colonizadores, bueno, conquistaron América, hicieron esto, hicieron lo otro, pero no cuenta todo lo que tuvieron que vivir los indígenas como consecuencia de lo que hicieron ellos. Otro punto es que, digamos, en el colegio también muchos profesores nos enseñan primero a leer. O sea, la lectura para mí es lo que más nos va a abrir a nosotros el conocimiento y eso es lo que más nos va a enseñar sobre lo que realmente ha pasado mundialmente y acá en Colombia más que todo. Entonces, ¿ustedes consideran que es importante tener un punto de vista crítico frente a la historia? No se trata solo de conocer la historia oficial, se trata de conocer la voz de las víctimas, de las personas que también han hecho parte del conflicto. Ahora me gustaría que me comentaran para ustedes qué importancia tiene la memoria y que si conocen también algún ejercicio de memoria que se haya realizado en Colombia. Para mí la memoria tiene mucha importancia en el sentido de que nos permite reconocer la verdad. Entonces yo tuve la oportunidad de participar en un evento que hubo en el Centro Nacional de Memoria Histórico y allí ponían las voces de las víctimas no solo del conflicto sino también de aquellas que hicieron parte de las filas de las FARC, pero en el sentido de que eran niños y que eran niños que eran obligados a ir allá. Entonces ahí creo que hubo una visión amplia de que la guerra no se debe contar desde un solo punto, porque esos niños también hicieron parte de ese conflicto y para ellos también fue el inicio de algo que marcó la vida de ellos. Y todo el mundo tiende a juzgar muy duro todo lo que fue las FARC y esto, pero no se paran en ese pensamiento de que allí también hubieron niños que estuvieron obligados, que la necesidad también los hizo ir allá. Entonces creo que eso es un ejercicio muy importante. Ahora tú cuéntanos. Bueno, pues por otro punto de vista, aparte, pues la memoria también nos sirve mucho para aclarar dudas que nosotros hemos tenido. Si nosotros nos ponemos a investigar y a educarnos, literal, pues nos damos de cuenta que cuando la gente tiene más memoria, o sea, puede que perdone, pero está haciendo como un retroceso para retroalimentar lo que ha vivido. Por ejemplo, en los procesos o en los acuerdos de paz, se puede ver que hubo la importancia o una gran importancia en la memoria porque la gente, aparte de entrar a negociar y estar en esos procesos, tuvo que volver, retroceder y recordar qué había pasado. O sea, el hecho no es simplemente olvidar si este hombre mató a mi familia, este hombre tal, sino recordar que también hay mucha gente, como dijo anteriormente Daniela,
entró a la fuerza, a la FARC o a cualquier grupo armado al margen de la ley, porque en Colombia el único grupo al margen de la ley no está la FARC. Podemos hablar de los paramilitares, del ELN, de EPL, tantas cosas que se pueden hablar acá en Colombia, y podemos desarrollar un punto de vista, o sea, desde la memoria, recordando que esa memoria nos sirve para construir nuevamente la historia, pero contando todos los puntos de vista, tanto de los victimarios como de las víctimas. Nos gustaría en este momento pues compartir un poco sobre la reconciliación, teniendo en cuenta que la reconciliación es un proceso social que implica el reconocimiento de las responsabilidades de los actores involucrados en el conflicto, víctimas, victimarios, el Estado, los miembros de la fuerza pública que también han sido agentes que han intervenido en el conflicto. Eso también implica reconstruir las relaciones que se han visto fragmentadas a causa de ese conflicto. Me gustaría en este momento que ustedes me contaran cómo piensan que los acuerdos de paz han influido en la reconciliación y las fortalezas y debilidades que estos acuerdos tienen acá en Colombia. Bueno, pues yo digo que los acuerdos han tenido como o sea, sí han tenido mucha, ¿cómo decirlo? Relevancia. O sea, sí han tenido avances importantes, pero creo que una de las dificultades que yo más veo es el que le dan muy poca participación política a las víctimas. Entonces a mí se me hace que dan como a un lado a las víctimas, reconociendo todo lo que hemos hablado, que esas personas hacen parte del conflicto y no las meten tanto en lo que es la política. Por ejemplo, lo de las curules que les dan a los que son miembros, los que fueron miembros de las FARC, porque no hay curules así, digamos, para las víctimas, que creo también eso hace parte de una reconciliación, que ellos puedan poner su punto de vista político para que de verdad haya esa reconciliación. En cuanto a las fortalezas que has visto. Fortalezas, recuerdo que a la universidad fue un grupo de profesores de Arauca. Entonces ellos nos contaban que anteriormente este territorio estaba en zona roja por la violencia que había entre la guerrilla y el ejército. Entonces después de que se firmaron los acuerdos, ellos sí sintieron que se disminuyó esa violencia. Entonces, ¿qué pasaba? Antes ellos no podían salir a la zona sin que hubiera fuego cruzado. Entonces para ellos eso les permitió que los niños, que las personas que habitaban ahí pudieran salir del territorio y no verse siempre ante ese miedo de que alguna bala los iba a alcanzar. ¿Y tú qué opinas de eso? Pues también, o sea, hablando primero de las debilidades del proceso de paz que hubo acá en Colombia, fue la poca participación de muchas personas. Porque como se vio claro cuando estuvo el plebiscito, se vio una gran polarización entre los partidistas o los que promocionaron el no y los que promocionaron el sí. Para mucha gente dice que Santos o tal persona que negoció los procesos de paz, que fue una mentira acá en Colombia, por decirlo así, que porque solo le estaban dando como prioridades a los victimarios. Pero sin embargo podemos ver, por ejemplo, en el hospital militar, cuánto disminuyó los soldados afectados por la guerra. Entonces lo que uno se puede poner de vista es que siempre en Colombia ha habido como una polarización entre un sí y entre un no. O sea, puede ser derecha o izquierda, pero siempre ha habido una polarización. ¿Y entonces a qué se debe? Entonces, por ejemplo, el promotor del no dice siempre que Colombia, que esto, que lo otro, y el Consejo de Seguridad, que ese hombre supuestamente hizo un gran Consejo de Seguridad acá en Colombia. Y por otro lado, vemos cómo las víctimas en el plebiscito, en los lugares donde más se sintió la guerra, las personas votaban por el sí simplemente por el hecho de que ya no querían más guerra. Pero el plebiscito lo definió más que todo las ciudades. En ciudades, o sea, está claro que mucha gente también que tuvo que irse de los pueblos, llegaron a Bogotá para pues sostenerse, pero si nos ponemos a pensar, también hablan que en Colombia que el proceso de paz, sin embargo, en un gobierno anterior fue la cantidad de más desplazados que hubo acá en Colombia. Entonces lo que pasa es que los promotores del no siempre es como imponiendo el miedo a algo nuevo. Por ejemplo, al hablar de paz, ellos dijeron que Santos le está dando prioridades, obviamente le dio prioridades a los victimarios, sin embargo tampoco no se dejó atrás las víctimas. O sea, está claro que siempre hubo para mí siempre hubo como una gran mayoría para los victimarios.
Entonces, para las víctimas lo importante era, por decirlo así, la justicia transicional, que pues, la justicia transicional se basa en la paz, en la justicia, en el perdón y en la reconciliación, que tenga claro. Entonces, si la FARC habla de verdad, pues obviamente va a ser más fácil perdonar. Simplemente no hay que olvidar, pero sí hay que perdonar, porque pues para mí el perdón es un proceso muy importante en la paz, que sin perdón pues cómo va a haber paz. O sea, no se debe olvidar, pero sí debe perdonar, pero que uno perdone el corazón. Entonces eso es a lo que yo me refiero. Yo también creo que algo en el plebiscito que se dio fue que mucha gente no le importa lo que pasa en el país. Porque en ese plebiscito no votó ni la mitad de la gente que está habilitada para votar. Entonces ahí se nota también que a la gente le da como básicamente igual. También en cuanto a eso de la paz, yo también pienso que es un tema muy utópico no decir que porque se van a firmar unos acuerdos con las FARC va a haber paz, porque definitivamente no es así. Este país, el único problema de este país no son las FARC. Entonces creo que la gente siempre se ha ido como a ese punto de que no, que las FARC, que esto, que lo otro, pero no, uno también tiene que ver que hay muchos problemas que abarca Colombia y que se representan solo en que por culpa de las FARC estamos como estamos, y tampoco es así. Pues al menos los niños de La Guajira, la gente que muere de hambre. Y eso no lo ven simplemente por el hecho de que supuestamente la FARC es el mayor problema acá en Colombia. Entonces estamos olvidando que un proceso de paz, por ejemplo, yo creo que para la gente que muere de hambre, un proceso de paz para ellos sería que no murieran de hambre. Para ellos ya sería una paz muy buena. Entonces nosotros miramos que eso el proceso de paz es con la FARC, pero la paz, o sea, para crear paz verdaderamente en un país como Colombia, yo creo que hay que cambiar uno mismo. A veces ese Ustedes punto de piensan vista. que hay que reconocer no solo las causas del conflicto, las que son visibles, también reconocer las causas estructurales. Hablamos de la pobreza, la violencia, la desigualdad, que también son causas de conflicto, pero estas se ven invisibilizadas de pronto por los grandes hechos de violencia, que no se les reste importancia, pero pues la paz en sí implica un reconocimiento de las diferentes causas de la violencia. Muchas gracias por su intervención.